Bienvenidos a un nuevo episodio de Criminología en Profundidad. Soy Estela, su anfitriona y experta en criminología. El episodio de hoy exploraremos un tema fascinante, la criminología y el cuerpo humano. Analizaremos cómo el conocimiento sobre la anatomía, el cerebro y las anomalías físicas juegan un papel presencial en la resolución de crímenes y la comprensión de los perfiles criminales. ¿Por qué es tan relevante para un criminólogo? Para abordar este tema, hemos invitado a 3 expertos que nos guiarán a través de diferentes aspectos del cuerpo humano y su relación con la criminología. En primer lugar, quiero presentar a Adela, una experta en anatomía forense, quien hablará sobre la violencia y el... Buenos días, los saluda Adela, una experta en el estudio de la anatomía y las ciencias forenses. Nosotros vamos a hablar sobre la violencia en el cuerpo humano. Luego tenemos a Belén, una neurocientífica con experiencia en criminología. Ella nos iluminará acerca de la conformación del cerebro. Hola, soy Belén, una neurocientífica, y hoy les hablaré sobre la conformación del cerebro. Continúa. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Chloe, una experta en estudios osteológicos y somatológicos, quien discutirá estudios osteológicos y somatológicos y estigmas físicos o anómalos. Buenos días, ¿cómo están? Soy Chloe, especialista en antropología forense, y les voy a platicar sobre la osteología, somatología y estigmas físicos. Cada participante tendrá aproximadamente 10 minutos para profundizar en su tema. Les recordamos mantener el enfoque en la relevancia de estos temas para la criminología. Adela, comenzamos con usted. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Adela, una experta en anatomía y ciencias forenses. El día de hoy quiero hablarles sobre por qué es tan importante el estudio de la violencia en el cuerpo humano para la criminología. Comencemos por saber qué es la violencia. La violencia es una acción ejecutada por una o más personas en donde se somete intencionalmente a algún maltrato físico al abusar de la fuerza. O también violencia es el maltrato psicológico como la manipulación, entre otros que afectan la integridad física, psicológica o moral de las personas sometidas. Existen diversos tipos de violencia, pero los más comunes son la violencia intrafamiliar, en la que mayormente las personas que son las víctimas son mujeres o niños, al ser maltratados, violados o asesinados. Esto también va acompañado de la humillación y la tortura. Al ser un género más débil en cuanto a fuerza, no pueden defenderse de estos ataques. Otro de los tipos de violencia es la violencia psicológica. Este tipo de violencia puede abarcar la violencia verbal, la exclusión, la discriminación, entre otros. Se ejerce en gran parte hacia las mujeres y puede causar inseguridad, desconfianza hacia su persona, y este miedo se les genera más cuando incrementa por violencia física. Según estudios, el maltrato psicológico puede llegar a ser aún peor que la violencia física. Tenemos otro tipo de violencia, y este es la violencia común, como lo es la que generan los delincuentes. En este ámbito están las estafas, los homicidios, los robos, entre otras. Es decir, que estas conductas delictivas se ejecutan para obtener un beneficio material, como lo puede ser dinero o algún objeto personal de alguna persona. Las causas de estos tipos de violencia no son las mismas para todas, evidentemente, pero las que abarcan los primeros lugares en estadísticas son el alcoholismo, que es el primero, que engloba principalmente los maltratos hacia las mujeres o niños, y estos son generados por sus cónyuges, los cuales siempre están bajo los efectos del alcohol. Otro es el consumo de estupefacientes, y al estar bajo los efectos de drogas se alteran sus funciones del cerebro y tienen una distorsión de la realidad, por lo que no tienen conciencia de los actos que realizan, que en este caso sería generar violencia de cualquier tipo hacia alguien más. Entrando ahora sí en un aspecto criminológico, la violencia
es una evidencia en su máximo esplendor, ya que centra la identificación, la evaluación y la interpretación de las lesiones físicas que son causadas debido a actos violentos. Los criminólogos pueden identificar características importantes sobre el atacante o la víctima mediante fotografías, autopsias, tomografías y, por supuesto, la observación. Esto también sirve para poder determinar la causa de muerte y forma en caso de algún homicidio. Como última aportación, quiero que sepan que la criminología, a través de estos estudios, aportan conocimientos para la creación de programas de prevención sobre la violencia. Es todo por mi parte, hasta luego y muchas gracias. Excelente. Ahora, Belén, ¿puede hablarnos acerca de la conformación del cerebro? Claro, el cerebro humano es uno de los órganos más complejos y fascinantes del cuerpo humano. Su conformación está intricadamente relacionada con el comportamiento y la toma de decisiones, lo cual es de gran interés para los criminólogos, ya que buscan comprender por qué las personas cometen actos delictivos y cómo pueden prevenirse. El cerebro humano está compuesto por miles de millones de células nerviosas, llamadas neuronas, que se conectan entre sí a través de sinapsis, formando una red extremadamente compleja, la cual forma una estructura del cerebro y se divide en varias regiones, cada una con funciones específicas. Estas regiones incluyen corteza cerebral, es la capa externa del cerebro y está relacionada con funciones cognitivas superiores como razonamiento, la planificación y la toma de decisiones. Los lóbulos cerebrales. El cerebro se divide en 4 lóbulos principales: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Cada lóbulo tiene funciones específicas, como el lóbulo frontal, que está relacionado con la regulación de la conducta y la personalidad. Sistema límbico, y esta región está relacionada con las emociones y la motivación. Incluye estructuras como el hipocampo, la amígdala, que son fundamentales para la formación de memorias y la respuesta emocional. Cerebelo. Esta estructura está involucrada en el equilibrio, la coordinación motora y el aprendizaje de habilidades motoras. Tronco encefálico, el responsable de funciones vitales como la regulación de la respiración y el ritmo cardíaco. El cerebro es un órgano complejo con las redes neuronales. Están involucradas en una amplia gama de funciones, incluyendo el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, las emociones y la conducta. La delincuencia es un comportamiento complejo que puede estar influenciado por una variedad de factores, incluyendo factores biológicos, psicológicos y sociales. Los factores biológicos incluyen la conformación del cerebro. Las investigaciones han demostrado que existen diferencias en la conformación del cerebro, las personas que cometen delitos y las que no. Ahora, ¿cómo se relaciona la conformación del cerebro con la criminología? Los criminólogos buscan entender el comportamiento delictivo y el cerebro juega un papel esencial en este proceso. Algunos puntos claves incluyen la neurocriminología. Esta rama de la criminología se enfoca en cómo las diferencias en la conformación y el funcionamiento del cerebro pueden estar relacionadas con la delincuencia. Algunos estudios sugieren que ciertas anomalías cerebrales pueden influir en la impulsividad y la toma de decisiones, lo que puede predisponer a ciertas personas a la comisión de delitos. Factores de riesgo y prevención. Comprender la conformación del cerebro puede ayudar a identificar factores de riesgo que predisponen a individuos a comportamientos delictivos. Esto, a su vez, puede informar estrategias de prevención y rehabilitación. Por ejemplo, las personas que cometen delitos violentos suelen tener un menor volumen de materia gris en el glóbulo frontal, que es la parte del cerebro responsable del control de los impulsos y la toma de decisiones.
También pueden tener una mayor actividad en las regiones del cerebro asociadas con la agresión y la violencia. Estos hallazgos sugieren que la conformación del cerebro puede desempeñar un papel en la delincuencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la conformación del cerebro no es el único factor que influye en la delincuencia. Los factores psicológicos y sociales también desempeñan un papel importante. Los criminólogos pueden utilizar la información sobre la conformación del cerebro para desarrollar estrategias de prevención y tratamiento de la delincuencia. Los programas de prevención podrían centrarse en ayudar a los niños a desarrollar habilidades cognitivas y emocionales que les ayudan a controlar sus impulsos y tomar decisiones responsables. Los programas de tratamiento podrían centrarse a ayudar a los delincuentes a modificar su comportamiento y reducir su riesgo de reincidencia. Responsabilidad penal. La neurociencia también ha planeado cuestiones éticas y legales sobre la responsabilidad penal de las personas con alteraciones cerebrales. ¿Hasta qué punto son responsables de sus acciones si su cerebro está dañado o presenta diferencias significativas en la conformación del cerebro? Es un tema crucial para los criminólogos, ya que ofrece una ventana hacia la comprensión de las raíces del comportamiento delictivo. Si bien el tema es complejo y sigue siendo objeto de investigación, la neurociencia brinda valiosas perspectivas para abordar y prevenir el crimen de manera más efectiva. Muy interesante. Y para concluir esta parte, Chloe, por favor, comparta sus conocimientos sobre estudios osteológicos y somatológicos. Agregando esto, estigmas físicos o anomalías. Me presento, soy especialista en antropología forense, mi nombre es Chloe, y yo vengo a platicarles sobre los estudios osteológicos, somatológicos, estigmas físicos y su importancia para la criminología. Como primer punto, hablemos de la somatología. La somatología es el estudio de la estructura, la forma del cuerpo humano y las relaciones que éste establece con el ambiente y la cultura. Entre las aplicaciones de la misma podemos encontrar la ergonomía, la cual se encarga de medir la dimensión del cuerpo, sus capacidades estáticas y dinámicas, que para esto se toma en cuenta diversos aspectos como la edad, sexo, capacidad e incapacidad del cuerpo humano. El criminólogo puede utilizar la somatología para identificar patrones en la apariencia física de los delincuentes. Por ejemplo, el estudio encontró que los delincuentes violentos suelen tener rasgos faciales más agresivos, como cejas pobladas, mandíbulas prominentes y ojos hundidos. La osteología se ocupa del estudio de los huesos, de su forma, su estructura y ubicación de los mismos. Debe apoyarse de la fisiología, la biología celular, la histología y otras vertientes que permiten conocer el esqueleto humano y su relación con otros sistemas. El criminólogo puede utilizar la osteología para identificar características óseas que sean indicativas de violencia, como cuando pueden determinar la causa de la muerte en un caso de homicidio, que es por una fractura de algún hueso. Y por último, los estigmas o anomalías físicas. Los estigmas físicos son cualquier característica física que sea percibida como diferente o anormal. Pueden ser causados por una variedad de factores, incluyendo defectos de nacimiento, enfermedades, lesiones o cirugías. Los estigmas físicos pueden ser objeto de discriminación, exclusión y rechazo. Las problemáticas estigmatizadas por su apariencia física experimentan una gran variedad de problemas psicológicos y sociales, incluyendo la baja autoestima, la ansiedad, la depresión y el aislamiento social, lo cual también puede llegar a repercutir con la familia y sus amigos cercanos. El criminólogo puede utilizar estos estigmas físicos para identificar a los delincuentes que pueden ser propensos a la violencia y que tienen mayor riesgo de reincidir o comenzar a delinquir en contra de la sociedad. Como conclusión y como último punto, podremos decir que la somatología y la osteología, los estigmas físicos, son importantes en la criminología
porque pueden proporcionar información importante sobre el autor del delito. Estas no son pruebas definitivas, claramente, de la culpabilidad de una persona. Sin embargo, proporcionan al criminólogo información valiosa que puede ayudar a la investigación de un caso. Nos pueden aportar, por ejemplo, si el delincuente o el presunto culpable es zurdo o es diestro, si fue hombre, si fue mujer, con qué fuerza atacó a la víctima e incluso si el ataque fue antes o después de la muerte, según sea el caso. Esto es todo por mi parte. Fue un gusto formar parte de este episodio con ustedes y nos vemos. Gracias a nuestros distinguidos invitados por sus valiosas contribuciones. Como hemos visto, la comprensión del cuerpo humano, el cerebro, las anomalías físicas son esenciales para la criminología. Estos conocimientos ayudan a los criminólogos a entender mejor a los delincuentes y a resolver crímenes de manera más eficiente. Es hora de concluir este episodio. Quiero agradecer a nuestros invitados y a todos nuestros oyentes por unirse a nosotros hoy. Si desean obtener más información sobre este tema o tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Hasta la próxima entrega de Criminal.